con variante Delta que no cumplió el aislamiento y no estaba en el lugar. En la provincia de Buenos Aires hay 5 casos que en realidad, sin positivos, no cumplieron con hacer la cuarentena en hoteles. Y en la ciudad de Buenos Aires, un turista vino de viaje del barrio de Palermo con COVID positivo, no cumplió con el aislamiento. Bien. Bueno, Carlos, gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto. ¿Qué preocupa más? El nivel de vacunación, la entrada a la variante Delta, la baja de testeos, todo junto. Las 3 cosas creo que son para preocuparse, porque hoy Argentina sigue estando entre los países con mayor cantidad de casos diarios, en términos relativos, del mundo. O sea, la pandemia está demasiado alta. Si vamos caso por caso, la vacunación hay un avance que es indudable, pero entendamos que efectivamente con anticuerpos para el virus debe haber unos 15 millones de argentinos que están efectivamente inmunizados. Es decir, que todavía quedan 30 millones de argentinos que potencialmente son susceptibles de infectarse. Respecto a la variante Delta, me parece muy alarmante lo que está pasando en cuanto a la cantidad de casos que se están detectando. Entendamos que todos los valores de vacunación, su efectividad baja más todavía. Es decir, si tenés 10 millones de personas vacunadas, tenés que calcular que solo 3 millones quedaron inmunizados si hablas de una sola dosis con la variante Delta. O sea, la variante Delta lo que hace todavía es horadar más la capacidad de inmunización. Exactamente, aumenta el pool de susceptibles, es decir, aumenta la cantidad de gente que se puede infectar. Hoy en día tenemos unos 20 millones de 25 o 30 millones de argentinos que podrían infectarse, por eso es tan preocupante que no necesitamos la variante Delta para que aparezca otro pico y podrían dar una epidemia de gran tamaño, sino que además la variante Delta empeora todo esto, además por la velocidad. Hablaron de un turista o alguien que no guardó la cuarentena. Sí. Hubo un caso que fue documentado con video y con genética en Australia. 2 personas en la calle se cruzaron, se miraron, menos de 10 segundos de interacción. Contagio con la variante Delta. ¿Menos de 10 segundos? Menos de 10 segundos. La variante Delta tiene un R, que lo habrán escuchado. Sí, ya aprendimos también el R. Tal cual, que es de 7 u 8. Pensemos que en Wuhan, en el primer momento de la pandemia, que era exponencial, era de 3. 7 u 8 es casi el del sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas que se conoce. Con lo cual, a los niveles de inmunización que tenemos, o evolucionamos urgentemente en el plan, o no nos va a alcanzar, lamentablemente, ¿no? Ahora, digo, ahí hay 2 opciones. O cerrar como se cerró la Argentina, o poner sí o sí a los que lleguen en hoteles para garantizar los 7 días de aislamiento, y a su vez aumentar las dosis de vacunas. No sé cuál es lo más efectivo allí. Y es una gran pregunta, Luis, porque además va para largo este tema por lo que está viendo todo el mundo. Obviamente que el control fronterizo es indispensable. No tiene nada que ver con dejar a los argentinos varados en el exterior. Son discusiones distintas. Claro. Control es control. Que no ingrese es otra cosa. Que dejar a los argentinos varados es otra barbaridad, es otro tema, porque la medicina no te autoriza a hacer cualquier cosa. Y eso hay que remediarlo urgente. Si quieren, hacemos juntos el cálculo de lo que estamos dejando a la gente. Podría estar 5 o 6 meses la gente esperando en el exterior, al ritmo que venimos. O sea, control fronterizo es indispensable. Sin duda. Por tierra, por mar y por aire. En segundo lugar, el uso de barbijos. Porque hay que bajar la circulación ya de Manaos, de alto filtrado, para todo el mundo. En este momento yo lo que le diría a la gente es doble barbijo, uno de ellos si es posible quirúrgico y si no barbijo N95, para todo el mundo. En el uso diario. En el uso diario, especialmente en lugares cerrados. Contrario a lo que uno suele hacer, que cuando entra a un lugar... Te sacas el barbijo. Casi como el sombrero, bueno, no. Al contrario, el barbijo es menos necesario en la calle, aunque con la variante Delta casi ni alcanza. Y el tercer tema es los testeos masivos, que ya lo hemos hablado 20 veces y no te quiero aburrir con ello. No, claro. No sé, hoy tenemos datos de cantidad de testeos. Martín es como nuestro contador oficial. Exactamente, de la pandemia. 105.693 testeos. Ayer eran 70 y pico mil. Hoy es bastante alto para lo que viene, porque viene bajo. Claro. Argentina necesita 500.000 testeos por día. ¿500.000? 500.000 y no hay ninguna duda de eso. O sea, la bibliografía mundial es abrumador al respecto. Yo creo que nadie en su sano juicio hoy en día, que esté en la medicina obviamente, puede sostener lo contrario. Argentina necesita 500, porque si no, ¿cuál es el problema? Es interesante, me parece. Si vos testeás menos, te enterás tarde. Entonces, mucho contagio, mucha inercia de la pandemia ya circuló antes de que vos la detectes. Como detectás tarde, la ola es más compleja. Y reitero,
La Argentina tiene una de las peores olas del mundo, honestamente. Está entre los 10 países con peor pandemia. Así que por algo será eso. Así que los testeos no es una cuestión menor. Y además, nosotros ya tenemos que estar planteando, porque la vacunación, el año que viene vamos a terminar probablemente la vacunación es la solución de esto, no hay ninguna duda, pero las 2 dosis. Tiene otros inconvenientes, pero se van a ir subsanando. Argentina, a este ritmo, el año que viene vamos a tener bastante, o sea, vamos a estar en una buena posición con respecto a la vacunación. Pero urgente tenemos que avanzar en nuestro sistema de salud. Es decir, necesitamos medidas más estructurales. No podemos seguir sin un plan, no podemos seguir sin un liderazgo claro, no podemos seguir sin un comité multidisciplinario para abordar la pandemia. Porque se ha generado, por las elecciones probablemente, una falsa sensación de que, bueno, esto ya se pasa, ya se pasa, ya se pasa. Los invito a que vean lo que son las curvas en los países. Quiero abrirlo a la mesa, pero hoy escuché un dato de Israel diciendo que reapareció la variante Delta, pero que ellos ya no toman más en cuenta la cantidad de casos, sino solamente la cantidad de los internados en terapias intensivas y específicamente los ventilados. Sí. O sea, como lo que antes nosotros era, bueno, hay tantos casos de preocupación, ahora solamente los graves. ¿Debería tomarse esa nota de eso? Solo ellos, porque ellos están testeando a un nivel impresionante. Y vacunados a nivel impresionante. A nivel impresionante y testeando a nivel impresionante. Y con medidas muy estrictas también. O sea, muy bien, muy quirúrgicas. Bien. Sí, Nacho. Sí, Carlos, ¿cómo crees que va a afectar o que va a repercutir cuando ingrese la variante Delta en la República Argentina? En el gobierno plantean que tarde o temprano va a llegar, pese a este cepo a los vuelos, que evidentemente, como contaba Rosario, ya hay gente que incluso ha roto el aislamiento y que la variante se va a volver de transmisión comunitaria. ¿Nos puede llevar directamente una tercera ola o crees que la tercera ola va a llegar antes? Es decir, con la actual circulación. Claro, y es una gran cuestión esa que dices. Esto es personal. A mí me da la impresión, por los números y por los cálculos que hacen los que saben, que nosotros vamos a... De hecho, hay algo raro en la curva nuestra que es la positividad y qué alto que se mantiene. Eso no es bueno, es muy negativo. Claro. ¿Por qué hay un pico? Porque hay una bajada. Claro. ¿Y por qué hay una bajada? Porque se toman medidas. O sea, los picos que se ven son artefactos de la intervención del hombre. Claro. Si no, el virus daría una ola monstruo y hasta que no contagia la variante Delta al 90% de la población y la variante de Manaos al 74%, no pararía. Nosotros vemos esos picos porque intervenimos. Como las intervenciones ya son tímidas, digamos, porque no se puede tomar más cuarentena, porque el testeo de trazabilidad de aislamiento no funciona bien, porque la vacunación va lenta, la segunda dosis, entonces igual hay transmisión. Yo creo que estamos demasiado, en cualquier momento se puede disparar esto. Si es la Delta, vean lo que está pasando en Holanda, en el Reino Unido, y realmente es, o sea, una curva tan exponencial no se vio en toda la pandemia. Sí, Rosario. ¿Cree que hay un porcentaje aún mayor de los que siempre son los antivacunas, un movimiento antivacunas, que ahora no se quieren vacunar con cualquiera de las dosis que estén en Argentina? Es otro gran tema ese. En la Argentina no es un gran problema, me da la impresión. En Estados Unidos es un gravísimo problema. Hoy en día está aumentando, la mitad de los Estados Unidos están aumentando de nuevo los casos y las internaciones. Yo sumaría lo que plantea Rosario, no solo antivacunas que están en contra, sino gente con miedo a la vacuna, que dice, hoy leo y abro un paréntesis y quiero que le contestes a Rosario, AstraZeneca y Johnson & Johnson van a modificar la vacuna por temor a trombos y la de Johnson & Johnson podría provocar mayor posibilidad de Guillain-Barré. Entonces me parece que hay gente que se empezó a asustar. Es decir, no me quiero vacunar. Entre los furiosos los terraplanistas y los que tienen sustos hay muchos. Para la gente, es más inseguro tomar un antibiótico común para la angina que vacunarse con cualquiera de las vacunas autorizadas. ¿Sin metáfora? Sin metáfora. O sea, es más inseguro, más riesgoso para la vida tomar antibiótico para una angina común que vacunarse. Por el otro lado, ya murió uno cada 500 argentinos por coronavirus. Y si vas al conurbano bonaerense, uno cada 300. Así que esto es un tema demasiado serio. O sea, estamos hablando de, hoy tenemos 380 muertes, eso es igual a la primera, la segunda y la tercera causa de muerte juntas. ACV, infarto y cáncer. Repetí esa cifra porque es impactante. En la Argentina murió 1 de cada 500 argentinos. 1 de cada 500 argentinos. Y en el conurbano 1 de Uno cada de cada 300. 300. Y ahí habría que hacer la cuenta de cuántos tuvieron complicaciones post-vacunas. Bueno, es una gran pregunta. Nosotros tenemos 100.000 defunciones, tenemos 200.000 personas que sobrevivieron a la terapia intensiva. Son 6 meses de rehabilitación. Entonces,
la situación es compleja, digamos, por donde la mires. Y no estamos hablando del día después, que yo creo que es... es raro decirlo, ¿no? Pero ustedes vieron que las guerras se pierden cuando alguien no piensa en la posguerra. O sea, la guerra, la mayor probabilidad de éxito la tenemos si pensamos en lo que va a venir después. Respecto de los antivacunas, hay mucha gente que no tiene acceso a un montón de tratamientos antes de la vacuna. O sea, uno de los grandes problemas en Argentina es que la gente no tiene acceso a la atención médica. Y eso, por ejemplo, multiplica por 10 la muerte de muchos tumores en nuestro país. Ese problema que teníamos de hace muchas décadas, para no entrar en la discusión. Me parece que es un buen momento para revalorizar la salud y volverla a poner en el lugar que estuvo hace 60 años, de donde nos caímos. Acá te pregunto, montones de preguntas. Me vacuné el 5 de mayo con la primera dosis de Sputnik, por ahora la segunda está llegando por cuentagotas. ¿Qué sucede si decido no aplicarme la segunda dosis? No quiero que me sigan usando. ¿Cuánto estoy inmunizada con una sola dosis? Dice Cris Moncada. Que quede tranquilo, tranquila, porque hay que obedecer a la autoridad sanitaria. Hay gran consenso en este sentido en cuanto a qué hay que hacer con las vacunas. Y acá no hay que innovar. Y no soy yo el que va a innovar. La segunda dosis de la Sputnik, idealmente tiene que ser ayer. Si no se puede, hay que innovar. Porque la vacuna, la magia, no la hace la vacuna, la hace el cuerpo. Vos lo que haces es... De hecho, la primera y la segunda dosis de Sputnik son distintas. Y la AstraZeneca, la primera dosis son la misma vacuna. Con lo cual, se pueden combinar. Se está avanzando en eso. Hay investigaciones en Argentina, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que serían de relevancia para el mundo. La Sputnik es una gran vacuna. Ha demostrado ser una de las vacunas más efectivas que se conocen. Con lo cual, no ese es el problema. El problema es que tenemos que ir 4 veces más rápido. Pero digo, por ejemplo, una oyente, una televidente habitual, que es Teresa, me dice hace 120 días que me dieron la primera Sputnik y sigo esperando la segunda dosis. Esa situación la tenemos que remediar ya, porque con la variante Delta todo eso es... ¿Ella en qué estado está? Ella tiene una probabilidad de no infectarse del 60% más o menos. Bueno, es alta. Claro. A nada es alta. Justamente, mira, es que acá, ¿sabes qué pasa? El problema es, esto es un tema colectivo, ya lo he dicho. Yo el otro día estaba en una reunión y éramos 4 personas. 3 estaban con 2 dosis y yo con una dosis por personal de salud. Y bueno, la verdad que la probabilidad de que eso fuese de riesgo era infinitesimal. Claro. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Ahora, importante, estamos lejos de eso. Sí, Martín. Carlos, contaste al principio el ejemplo de Australia de 2 personas que con un contacto mínimo, una contagió a la otra de la variante Delta. Esto hace pensar que las medidas que nosotros hoy tenemos no alcanzan para esta variante. Te pregunto si en otros países del mundo cambiaron las medidas sanitarias de distanciamiento, de uso de barbijo, si nosotros deberíamos ir a eso o si vas más en la línea de lo que dijo el premier británico de hay que convivir con el virus y ya no queda otra. El premier británico puede decir eso, que la comunidad científica inglesa cree que está loco porque estima que van a haber 10.000 muertes por esa medida, pero lo puede decir porque tiene el 60-70% de la población con 2 dosis. Claro, vacunado. Y tiene un sistema de testeo que te lo mandan a tu casa formidable. De todas maneras, todo el sistema médico británico le ha dicho que es una locura y todos los epidemiólogos británicos, que son los mejores del mundo, le han dicho que es una locura. Pero hay mucho de política en todo eso. La realidad es que la variante Delta hace ineficiente todas las medidas de distanciamiento social. O sea, el barbijo es ineficiente, el distanciamiento a 2 metros es ineficiente, el lavado de manos no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es muy contagiosa. Entonces, lamentablemente, la variante Delta, lo único que la puede combatir es altísimos niveles de inmunización efectiva. Grandes proporciones de la población con 2 dosis. Ahora, le doy el dato del Reino Unido, no me está por ahí. 90% de los ingleses tienen anticuerpos para coronavirus, o bien por la vacuna, o bien porque se contagió. La tuvieron. 90%. Y en este momento tiene una tasa de incidencia más alta que la Argentina. Entonces, ¿eso qué es? La variante Delta. Lo dije una vez acá, 10 ventanas. Vos, con la variante de Manaos, con cerrar 7 ventanas, el virus ya entraba muy cansado a la casa y no hacía mucho problema. Ahora, si vos tenés variante Delta, de las 10 ventanas tenés que cerrar 9. ¿Cómo se cierran? O todo el mundo a la casa, o con testeo masivo de trazabilidad de aislamiento, o con la vacuna. De todos, el más eficaz, por lejos, es la vacuna. Ahora, sí. Carlos, planteaste que es más contagiosa la variante Delta y nosotros escuchamos anteriormente cuando estaba el tema de la cepa Manaos, la cepa de Gran Bretaña, un escenario similar, es más contagiosa que el anterior. ¿Hay estudios científicos serios
que corroboren que es una variante también más letal, es decir, que cuando contagia termina en situaciones más graves que las anteriores cepas? La mayor cantidad de brotes de la variante Delta se ha dado en países que están altísimamente inmunizados. Eso distorsiona los estudios de la mortalidad, porque la mortalidad en los pacientes vacunados es muy baja. La vacuna tiene 90% de eficacia para prevenir la muerte en la variante Delta inclusive. Eso hace difícil el estudio. Lo que sí se sabe, o más bien es teórico, es que ¿cómo hace el virus para contagiar más? Se produce más virus cuando la persona está infectada y ese virus se agarra mejor a las células del que se va a contagiar. Claro. Eso determina dos cosas. Que vos producís más virus en la garganta, que es donde contagia, pero también más virus en los pulmones, que es donde genera el daño grave. Entonces, si una variante de estas es más contagiosa, da la impresión de que va a ser más letal. Claro. Nosotros enfrentamos un escenario incierto y encima con situaciones como la que hemos visto con el festejo de la Copa América, que es verdaderamente preocupante. ¿Hay que esperar un mes para saber la repercusión de eso? No, a partir de los 5 días ya se empieza a ver. Es un fenómeno de superpropagador, es decir, lo que se llama el periodo de latencia. Acá tengo dos consultas muy específicas. Una, que les pasó a los 3 compañeros nuestros que son AstraZeneca, vacunados con AstraZeneca, y tuvieron muchos efectos. Lo sintieron muy fuerte por 24 o 36 horas. Preguntan si la segunda dosis vuelve a producir lo mismo, si está probado esto. No se sabe. Puede que sí, puede que no. ¿Tiene alguna reacción la respuesta, lo que llama la reacción reactogénica, es el agudo, con la respuesta inmune? Es decir, ¿queda más inmuno alguien que mejor inmunizado, alguien que la pasó muy mal? No se sabe eso, esa relación no existe. Algunas personas hacen una reacción adversa más fuerte, otras no, pero no tienen valor. Karina dijo, me apliqué Sinopharm 23 de junio, desde entonces tengo dolores muy fuertes en mis extremidades inferiores, me cuesta caminar, pensaron que era una trombosis, no es así, entré 2 veces en las guardias, ¿qué puedo hacer frente a esta situación? Una cosa importante, la trombosis asociada a estas vacunas es un fenómeno rarísimo y devastador. O sea, es muy grave. Se van a enterar si tienen trombosis. No es un tema... O sea, no es una trombosis en miembro inferior. Los pacientes hacen coagulopatía por consumo, así que es un cuadro muy grave. Pero es muy excepcional. Así que esto tiene que ver a su médico, pero no da muy la impresión de que no tenga nada que ver con la vacuna. Bueno, ahora da la impresión que van a entrar Moderna, Johnson & Johnson y demás. ¿A quiénes deberían aplicarse esas vacunas? Bueno, si hay una cuenta que ya la hemos hecho acá al aire una vez, que se llama umbral inmunológico. Para parar al virus, hoy los países saben que van a tener que vacunar al 90% de su población con 2 dosis de una vacuna efectiva. Eso en la Argentina implica dar 80 millones de dosis. No hay alternativa. Porque si no, vos vas a dejar focos endémicos y el foco endémico te complica a la gente que normalmente por vacunarse igual hace pocos anticuerpos. O sea, la respuesta no es todos igual. La gente que está trasplantada, inmunosuprimida, hace menos anticuerpos. Y que en lugar de tener un 90% de eficacia, tiene la mitad de eficacia. Entonces, si vos dejas el virus circulante, te complica el tema. Por eso, no se puede llegar a esos niveles sin vacunar a los chicos, incluso a los de 5 años. Usted piensa que 40 millones de personas, nosotros tenemos 700, las cortes son de 70.000, así que hay que sacar de 10 millones. Hasta a partir de los 10 años hay que vacunar a todos. Total. Sí, Rosario. Hay más de 5 millones de personas que ya recibieron la segunda dosis. ¿Estas personas hasta cuándo pueden estar inmunizadas y se piensa ya que en un año van a tener que volver a vacunarse? Mira, lo que se cree es que los anticuerpos duran por lo menos un año seguro. Lo que se cree es que va a haber que dar un booster en algunos grupos, o sea, una tercera dosis en algunos grupos. ¿Qué grupos? La gente mayor, muy mayor, o sea, más de 75 años, especialmente si tienen están debilitados, que dice anciano frágil, las personas trasplantadas, las personas que tienen un cáncer activo en tratamiento, ellos podrían requerir una tercera dosis. En ese sentido, la vacuna sobre todo la vacuna de Moderna, ¿no? Es decir, porque también hay mucho tema. La vacuna de Johnson & Johnson no es una novedad, como sí lo es la de Moderna o la de Pfizer. La verdad que no... ¿En qué sentido no es una novedad? No es algo que inmunológicamente no genera una inmunidad tan espectacular. No es tan espectacular como son las vacunas ARN. Así que no hay que pensar que por la vacuna venga con la bandera americana es mejor que las otras. Eso está demostrado que no es así. ¿A qué no sabes qué vacuna tengo? Claro, eso te íbamos te hacía caras para Carlos, cómo se lo decimos a Novarecio.
Claro, ¿cómo Está se bien. lo vas a decir? ¿Qué momento? La de Johnson. No hacía Está bien, falta, perfecto. no hacía Pero falta. sirve como otras. Y, Como tu- todas. y tuve coronavirus. No necesitas nada más. ¿Cómo De hacemos? hecho, Nada más que un vaso de agua en este momento que acabo de... Hacía no, no, falta. estás en el grupo que más inmunizado queda. ¿Crees que, me pregunta un colega médico tuyo, ¿crees que la pandemia va a desplazarse de los no protegidos menores de 18 y niños y se va a poner grave en esa población? ¿Se va a desplazar a esa población? Hasta hoy, si vos cortás la pandemia en los países que tienen alta prevalencia de Delta y están muy vacunados, es igual que antes. Los jóvenes enferman y van poco a terapia, pero menos. Los mayores que les toca van mucho a terapia, incluso vacunados. O sea, vos vas a las terapias intensivas en los países que están en estos países y la mitad de gente con doble dosis de vacuna, un 40%. ¿Por qué? Porque hay tanto virus. O sea, ustedes piensen lo siguiente, si Inglaterra hoy tiene la misma incidencia, un poco más de incidencia que la Argentina, eso tenés que multiplicarlo por 2, porque la incidencia es sobre todo en los no vacunados. O sea, se generan dos poblaciones distintas, un tema muy técnico, pero quiero decirles, nosotros ahora, mensaje para el gobierno, deberían empezar a informar cuánta gente vacunada se infecta, todos los días. Es un dato muy importante ese, ¿entiendes? Claro. Le mando un abrazo al doctor Aldo Barsanti, que pobre siguió mi COVID. maestro. Y me dice, tranquilo, Luis, que ya me vio que, Sí, sí, que sí, me te había... vio la cara, tranquilo. ¿no? El maestro. Voy a viajar. Aquí me aplicaron AstraZeneca. ¿Me voy a dar la segunda dosis de Pfizer o Moderna? ¿Está bien? Pregunta eso. Sí, eso Roxana está Izquierdo. estudiado y está perfecto. Está. La ivermectina, ¿por qué no se habla más de ivermectina? Porque no Pregunta sirve. Alejandro. Porque no funciona. Miren, no hay una... Imagínense, esta pandemia puso de rodillas al mundo entero. Si hubiese un tratamiento que funciona... En China, vos hoy no podés llegar con avión directo a Beijing. Tenés que entrar a ciudades alternativas para hacer la cuarentena. Imagínense que un país que hace semejante desparramo, o sea, si Claro. funcionase la ivermectina, ya estaría usando todo el mundo, ¿entienden? Que repitas, por favor, lo del tema de los barbijos. El barbijo N95 no nos cubre de la cepa Delta, Sí. teniendo una sola... Viste que ya empezamos, Claro. Mirta, ¿no? Si tengo una sola dosis y no el barbijo, no me... ¿Podés repasar un poco todo eso? La matemática individual es simple. Todos tenemos que cuidarnos, el nivel de cuidados tiene que ser el que está recomendado por el gobierno y todos tenemos que usar barbijo. ¿Qué barbijo? N95 o barbijo de tela de algodón con un barbijo quirúrgico o un barbijo de tela de algodón en el medio con franela o paño amarillo bailarina de la ¿Cuándo cocina. termina esto? Así de fácil. ¿Cuándo termina este cuento? Es una pregunta muy compleja porque hay 4 escenarios posibles. Uno Ya me es- cansé de preguntar técnicamente, no sé si se nota, ¿no? técnicamente ya, Uno sí. es erradicarla, como ocurrió con la viruela. Es un escenario que nadie hoy ve probable. O sea, de acá a 10 años el coronavirus va a estar. Y después vienen los otros escenarios, de los cuales hay 2 grandes grupos. Los que logran eliminar la circulación viral, Corea del Sur, Nueva Zelanda, y los que la estamos peleando, nosotros. Si nosotros no hacemos la transformación que tenemos que hacer ya en la forma en que estamos manejando la pandemia, pensando en la pospandemia, el mundo va a empezar a generar un muro entre los que le eliminan Claro. y nosotros. Y cada vez nos va a ser más difícil viajar porque las variantes están emergiendo, este virus ha demostrado que tiene una biología formidable y eso va a hacer que cada vez nos sea más difícil comunicarnos. Porque hoy en día se están dando cuenta ya que la epidemiología era lo que había que hacer. ¿Entiendes? O sea, la epidemiología está mostrando cómo es la pandemia, Luis, y es muy compleja de manejar. Nadie quiere tener una nueva ola. Bueno, pido miles de disculpas porque la verdad no se estalló el Instagram, @dicho esto, na24. Vamos a tratar de... Creo que hoy me vacuné, pregunta Pau, hoy me vacuné con Johnson, en noviembre participé de un estudio. ¿Es conveniente darme las que aplica el gobierno? No entendí bien cómo es la pregunta. Lo que en la Argentina se aplica oficialmente está perfecto. Tenemos que buscar el doble, pero está perfecto. O sea, las vacunas son seguras, son confiables y han demostrado ser efectivas acá. Y como conozco a la gente que hace los cálculos, lo digo con total confianza. Las vacunas funcionan. Ahora, fíjate, ¿no? Que ya me voy, porque digo, hasta el que habla se da cuenta de la respuesta, pero qué angustia que hay. Liliana dice, me vacuné con Sputnik, tuve COVID en junio, ¿me puedo volver a contagiar? Sí, claro que se puede volver a contagiar. O sea, tiene menos probabilidad, pero La digo, probabilidad bajísima tiene. pero sí, o sea, pues si no sale a la vida... Depende, claro, no tiene que salir porque depende la cantidad de virus que está circulando. Es, reitero, como un chaleco antibalas. El chaleco antibalas para las primeras 5 balas. Después las balas empiezan a entrar todas, porque el chaleco no aguanta. La vacuna funciona igual. Lamentablemente, la angustia es una asignatura pendiente. Todos los países tienen angustia.
Ahora nosotros tenemos que tener un sistema de comunicación gubernamental Claro. distinto. Yo Porque ni si no, la pienso gente- preguntarte lo que dice Guille, si va a haber otra variante más de este virus. Ya hay 2 más, así que se quede tranquilo. Más contagiosas. Sí, sí, la Epsilon. Sí, Oh. No, la Epsilon. Sí, Yo es digo, que el virus qué horrible lo que voy a decir. Qué genialidad la de este virus de mutar de esta manera. es un virus impresionante. O sea, es realmente impresionante desde lo fascinante, ¿no? O sea, los que entienden de esto, los virólogos, está todo el mundo impactado por la capacidad que tiene de mutar, cómo copia algunas cuestiones que son parecidas al sarampión y otras a la gripe. Por eso ven que es muy difícil erradicar la enfermedad. Y nos obliga a modernizarnos. Perdón, O sea, Carlos. Sí. Y así como el virus muta, ¿existe la posibilidad que en algún momento desaparezca solo? Es tan eficiente con la mutación, además de un virus que viene dando vuelta hace mucho tiempo. Dicen los que saben, Claro. no soy yo. Dicen los que saben, hace mucho tiempo que viene dando vuelta. La epidemia de SARS ya fue, después la de MERS, y esto ha demostrado que, piensa que el virus está en este momento en cualquier clima, en cualquier época del año, en cualquier situación. O sea, hay epidemia desatada, hubo hasta hace unas semanas, en Mongolia, que es el lugar con menor densidad de población del planeta. La gente, el 30% de la gente ven carpas en Mongolia. Bueno, es impactante la cantidad de mensajes y de preguntas. ¿Qué hago con mi hijo de 20 años que no quiere vacunarse? ¿Por qué no te querés vacunar? ¿Qué Se tiene que vacunar por varias razones. La primera, para proteger su salud, porque está llena la terapia con chicos de 20 años en este momento que están respirados. Y eso después, quizás le vaya bien la terapia, Dios quiera, pero después va a salir con miopatía, neuropatía y tiene que adaptarse respiratoriamente. Y lo segundo, que tiene que proteger a sus papás. Gracias, Carlos, como No, siempre.